Muy bien, entonces vamos a continuar un poquito hablando sobre el EBC. Y en el primer video hablábamos sobre, definíamos el EBC, veíamos los tipos que teníamos y también observábamos los factores de riesgo y un poco de epidemiología sobre esta patología. Ahora vamos a ver cómo detectamos un EBC o cómo detectamos un EBC o cómo vamos a tratar de prevenir un EBC. Pues bueno, la Federación Americana de Ictus y otras entidades proponen una disposición de las siglas FAST, que corresponden a siglas que se encuentran en inglés: F de face dropping, A de arm weakness, S de speech difficulty y T de time to call 911 o tiempo de llamar al 911. Y pues bueno, aquí tenemos desglosada a cada una de las, de las letras del acrónimo. Así que pues bueno, vamos a ver un poquito sobre cómo detectar el EBC. Número uno, tenemos que observar la cara, porque nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente, o en el caso, sobre todo tenemos que educar a la familia que el paciente tiene que sonreír, y al momento de que sonría hay que mirar si uno de sus lados de la cara se desplaza hacia abajo, porque si sucede eso, pues bueno, es un indicio posiblemente de un EBC. Los brazos es la otra acrónimo que hay que seguir, y es al pedirle al paciente que eleve los brazos, y si alguno de los dos brazos al momento de elevarse se observa que se desplaza hacia abajo o que llega a caer, ya es una señal también de alarma. Tenemos que observar el habla, indicarle que debe de repetir una oración sencilla, como por ejemplo, la vaca come pasto, y nosotros debemos de observar si la repite correctamente y si tiene una dificultad en decir palabras. De nuevo, esto se lo tenemos que enseñar a los familiares o tenemos que hacer educación a la población para detectar cuándo es que el paciente pueda estar sufriendo de un evento cerebrovascular. Y luego el tiempo. En el momento en el que se observen estos síntomas, la cara, los brazos, el habla, es fundamental llamar al sistema de emergencias lo más rápido posible para ser atendido. ¿Alguno otro de la sintomatología que nos puede estar refiriendo el paciente? Es parálisis facial, una brusca pérdida de fuerza o parálisis del lado del cuerpo, una pérdida de la visión en uno o en ambos ojos, alteraciones para caminar o alteraciones en el equilibrio, y dolor de cabeza repentino, no el habitual. Entonces, estos son algunos también de los síntomas que hay que tomar en cuenta, porque posiblemente el paciente pues sí pueda levantar los brazos, el paciente tal vez tenga facilidad de habla, pero posiblemente tenga alguna dificultad a nivel o tenga alguna alteración en el equilibrio al momento de caminar, o haya un dolor repentino de cabeza. Otras de las sintomatologías que algunos de los pacientes pueden llegar a manifestar es que mencionan que tienen una dificultad para mantener una taza o un vaso, debilidad muscular. Muchos pacientes también pueden referir, sobre todo si se padece de un EBC con isquemia, han comentado que al momento de levantarse de la cama se han caído inmediatamente, que está relacionado un poco con la debilidad, pero que será interesante tomar en cuenta como este signo, ya que tal vez los pacientes, si les hacemos esta serie de preguntas, todas sean negativas, ¿no? Que realmente alguna de ellas va a ser positiva al final de cuentas. Pero bueno, pueden existir dificultades para deglutir y modular las palabras, balbucean palabras como si estuvieran ebrios. Entonces también creo que es una pista o una señal de lo que nos pudiera indicar es el EBC. Y también pueden tener alteraciones en la sensibilidad, como sentir parestesia, sensaciones de hormigueo, no percibir bien, y lo que son los sonidos y las luces pueden ser percibidos de forma distorsionada. Estos son otros síntomas que podemos nosotros considerar para el EBC, pero de nuevo, la manera más rápida para poder detectar un EBC es a través de las siglas FAST, que viene siendo pedirle al paciente que sonría o que haga tal vez una mueca facial para observar si existe alguna dismetría,
pedirle alguna actividad en los brazos que hace referencia a ver si existe una debilidad muscular y sobre todo a observar cómo está hablando, pedirle que repita alguna oración breve y que no esté balbuceando, repitiendo como estuviera ebrio o borracho. Yo creo que con esas 3 señales ya tenemos que llamar al sistema de emergencias. Pues bueno, por ejemplo, vamos a tener un caso clínico muy rápido, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un varón de 50 años de edad, fumador de 2 cajetillas de tabaco al día, bebedor habitual, hipertenso, controlado irregularmente. En los últimos días ha sentido 2 episodios bruscos de entre 15 y 45 minutos de duración. Entonces aquí nosotros ya, bueno, sigamos de visión borrosa en el ojo izquierdo y parestesias en mano derecha. Ok, nosotros ya aquí debemos, con este ejemplo clínico, ya podemos observar que el paciente tiene, número 1, factores de riesgo, que es el fumar, que viene siendo hipertenso, es hipertenso y controlado de manera irregular, que entonces la hipertensión, recuerden que es un factor de riesgo mayor. Y nosotros también aquí podemos llegar a considerar que este paciente ya ha tenido ataques isquémicos transitorios, porque fíjense cómo ha sentido episodios bruscos de 15 y 45 minutos de duración, no duran más de 24 horas, que es lo que ya habitualmente dura un episodio de evento cerebrovascular. Posee visión borrosa, que es uno de los síntomas que también habíamos mencionado que hay que tomar alerta, y parestesias en la mano derecha, tiene alteraciones en la sensibilidad. Entonces, ya con esto nosotros nos podemos dar cuenta de que este paciente debería de ser llevado debería de ser llevado con un médico, con un neurólogo, para poder checar esta sintomatología que tal vez en primera instancia, si lo vemos de manera aislada, pues no observaríamos nada serio, ¿no? Posiblemente, pues el paciente seguramente se tomó unas copas de más, como es hipertenso, seguramente la hipertensión le jugó ahí una mala pasada, o podemos ver todos estos elementos como de manera aislada, pero cuando nosotros ya observamos los factores de riesgo, cuando estamos viendo los síntomas que puede desencadenar o los síntomas que desencadenan un EBC, todo esto da indicio a que este paciente varón de 58 años de edad está a punto de sufrir un evento cerebrovascular. Y pues bueno, después de saber cómo detectar un evento cerebrovascular, vamos a ver que dependiendo del hemisferio cerebral en donde se localice el EBC, vamos a obtener ciertas diferencias en cuanto a los déficits que vamos a observar. Por lo general, si el EBC se da en el hemisferio derecho, inmediatamente voy a tener una hemiparesia del lado izquierdo, voy a tener curiosamente problemas de visión, mi comportamiento va a ser rápido e impulsivo y voy a tener una pérdida de la memoria. Es muy curioso cómo nuestros pacientes, o cómo los pacientes justamente, sobre todo los familiares de los pacientes, los familiares de los pacientes se llegan a percatar o ellos te llegan a mencionar que su familiar o que la persona no era así. De hecho, me ha tocado varias veces en las cuales he atendido a un paciente con secuelas de EBC y él, al momento de preguntar sobre su comportamiento, curiosamente, cuando es una lesión del lado derecho, ellos mencionan que el paciente se ha vuelto rápido, se ha vuelto, un comportamiento más iracundo, un comportamiento con más tendencia, digamos, hacia la impaciencia y que quiere hacer las cosas rápido. Y que él no era así, que era de hecho todo lo contrario, que era muy tranquilo, que era muy calmado, que era muy educado, pero que ahora inclusive llega a decir obscenidades o groserías, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo justamente un EBC, dependiendo del hemisferio, puede alterar nuestro comportamiento. Mientras que del lado izquierdo, cuando se sucede un EBC, pues el lado derecho va a encontrarse paralizado y va a presentar posiblemente una disartria y una afasia.
La disartria es una dificultad para poder producir el lenguaje, eh, más o menos tratando de imitar a un paciente con disartria sería de la siguiente manera. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Salvador. Es una, obviamente, es una interpretación, pero más o menos así se ve un paciente con disartria, más o menos así. Y un paciente puede producir afasia. Y bueno, en cuanto a la afasia, también ya tenemos que observar que puede ser una afasia de Broca o una afasia de Wernicke, en el cual la afasia de Broca es una dificultad para producir el lenguaje, mientras que una afasia de Wernicke es una dificultad para, perdón, sí, para producir el lenguaje, y una de Wernicke es una dificultad para comprender o entender el lenguaje, ya sea tanto oral como escrito. Es definitivamente un paciente con una afasia de Wernicke es un paciente que nos va a retar demasiado como profesionales de la salud en el aspecto de que tenemos que utilizar diferentes estrategias para poder abordar al paciente. Claro que ya un paciente con afasia de Broca, de igual manera tiene su reto complejo para poder comunicarnos con ellos. Pero bueno, esas son las consecuencias que tiene el paciente con EBC del lado izquierdo. Pero ahora su comportamiento es todo lo contrario, es un comportamiento más precavido, es un comportamiento más lento, es más sereno. Y de igual manera puede haber pérdida de la memoria. Curioso que en ambas haya pérdida de la memoria, ¿no? Definitivamente estos déficits van a también ir variando de acuerdo a dónde se haya localizado exactamente ese CBC. De hecho, vamos a ver un poquito sobre esto y vamos a ver algo que se llama síndromes vasculares. Estos síndromes vasculares es una manera categórica, es una manera sí categórica de clasificar al EBC a través del territorio vascular que se llegó a lesionar. Si por alguna razón yo tengo un paciente que ha sufrido de alguna lesión en la arteria cerebral anterior, pues bueno, recordemos un poquito en dónde se encuentra la arteria cerebral anterior y viene siendo esta, perdón, lo voy a marcar aquí en azul, viene siendo esta arteria. Entonces, si la lesión sucede justamente en esta zona, ¿ok? En esta zona, o por acá también, que viene siendo un poquito de lo que es la arteria anteromedial, pues bueno, el paciente va a cursar con una hemiparesia, ya sea del lado derecho y del izquierdo, pero también va a cursar curiosamente con una alteración esfinteriana y una alteración neuropsicológica, y puede llegar a dar un mutismo asinético. Ahorita vamos a ver qué es el mutismo asinético. Tiene sentido que el paciente presente alteraciones neuropsicológicas como alteraciones en el pensamiento, alteraciones cognitivas, alteraciones perceptuales, alteraciones posiblemente de comportamiento, ya que justamente la zona que me ayuda a controlar este pensamiento abstracto, este juicio, esta toma de decisiones, se encuentra en el lóbulo frontal. Y bueno, la arteria cerebral anterior es una de las arterias que irriga justamente parte de este lóbulo. Ahora, ¿qué es el mutismo asinético? El mutismo asinético, también llamado coma vigil, es una forma de mutismo en la cual consiste en un estado, ojo acá, de inmovilidad, aunque la persona se mantiene alerta. Un ejemplo de ello es que la persona puede seguir con los ojos los objetos que ve, lo que a su vez lo diferencia del estupor. Entonces, este paciente, supongamos que es un paciente con un mutismo asinético, este paciente que está aquí, y nosotros somos este profesional de la salud. Si yo le pido a mi paciente que siga mi mano, que siga mi dedo, que siga este objeto, el paciente lo puede hacer, lo puede lograr. Sin embargo, no puede, digamos, llegar a moverse.
En 1941, este concepto fue introducido por Keynes, perdón en mi pronunciación, y describió el mutismo asinético de la siguiente manera: un estado de aparente alerta junto con una ausencia de casi todas las funciones motoras, incluyendo lenguaje, gestos y expresión facial. Entonces, nosotros vamos a ver justamente que, por eso también se le llama coma vigil, ¿no? Porque es un paciente que aparentemente está en coma, pero puede seguir los objetos, su mirada puede seguir objetos, puede seguir ruidos, puede aparentar que puede hablar o que puede realizar un esfuerzo por hablar, pero realmente no puede hacerlo o solamente dice algunos monosílabos. Ante la repetición de órdenes sencillas, en ocasiones realiza algún movimiento lento para ejecutarlas. Por ejemplo, toma mi mano, alcanza este objeto, señálame quién es esta persona, dobla tu rodilla, dobla tu pie, estira tu mano, etcétera. Son órdenes sencillas que el paciente las puede ejecutar, pero las realiza de manera lenta. De igual manera, pues a este mutismo asinético, el paciente sigue los objetos, sigue los ruidos, pero pues al final de cuentas eh, carece de una función motora prácticamente, vaya, hay una ausencia de una función motora, ¿no? Tanto lenguaje, gestos y expresión facial, lo cual obviamente puede llegar a ser frustrante no solamente para la persona en sí, sino también para el familiar y de alguna manera también es retador para el profesional de la salud. Ahora, ¿qué sucede cuando existe un EBC en la arteria cerebral media? Pues bueno, vamos a ver un poquito sobre, de nuevo, ¿dónde está esta arteria cerebral media? Bueno, antes que nada, saber que el 90% de los pacientes que sufren de un EBC van a posiblemente sufrir de un síndrome arterial cerebral medio, ya que justamente esta arteria cerebral media es la más grande de las arterias del cerebro, suple prácticamente la superficie del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y suple inclusive a los ganglios basales. Entonces, como suple también a los ganglios basales, si llega a haber una obstrucción o una interrupción, definitivamente me va atacando a estas estructuras neurológicas, lo cual a su vez hace que me afecte el movimiento, el aprendizaje, la cognición, las emociones. Entonces, vaya, es una arteria que debemos de tomar en cuenta y nos va a ayudar a entender por qué los pacientes pueden llegar a tener estas alteraciones. Por lo general vamos a tener una debilidad contralateral, vamos a tener una pérdida sensorial, vamos a tener una hemianopsia homónima, es decir, una pérdida de la visión del mismo lado, del mismo campo visual. Podemos tener una fascia y una fascia izquierda y, interesante acá, ya empieza a aparecer algo que nosotros llamamos neglect o negación derecha y una pobre motivación. También esta pobre motivación la poca motivación que el paciente tenga también influye en el desarrollo de los ganglios basales o también influye en la manera en cómo la misma estructura de los ganglios basales llega a actuar, ya que la motivación es un factor importante para que los ganglios basales puedan poder aprender o puedan realizar una función motora en concreto. Entonces vamos a ver que el paciente con un síndrome arterial cerebral medio, pues va a tener una hemiparesia, una hemianopsia homónima, es decir, la pérdida de la mitad del campo visual. Si se lesionó la arteria cerebral izquierda, pues bueno, el paciente pierde posiblemente puede llegar a perder la mitad del campo visual de ese lado. Si se trata del hemisferio dominante, y es izquierdo-derecho, puede llegar a aparecer una fascia, ya sea fascia de Broca, fascia de Wernicke, una fascia mixta. Si se da del lado no dominante, puede aparecer una manifestación cortical de negligencia o inatención. Entonces, ¿qué es o el neglect? Que justamente también se le conoce en inglés. ¿Qué es el neglect o qué es una inatención? El neglect es cuando nosotros observamos que los pacientes
se niegan, por así decirlo, a visualizar el lado del cuerpo que se llega a afectar. Entonces, perdón, entonces supongamos que este paciente tiene una lesión a nivel del lado, del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, y por alguna el hemisferio izquierdo no llegó a ser dominante en ese paciente, entonces puede llegar a darnos un neglet en este caso. Entonces el neglet, el paciente se va a negar constantemente a ver su lado derecho. Esto puede explicar por qué muchos pacientes, cuando nosotros estamos tratando estas secuelas, los pacientes alcanzan cuando son del lado izquierdo, movimientos del lado izquierdo, el campo visual, el campo auditivo, el movimiento del lado izquierdo, obviamente como que lo manejan mejor, pero del lado derecho, cuando, por ejemplo, si tuviéramos un objeto que deseamos que el paciente siga, llega a cruzar del lado derecho y el paciente hace esto. Por ejemplo, va del lado izquierdo, lo va siguiendo y del lado derecho y regresa. O sea, pierde el objeto y tal vez no sea porque no haya, tal vez el paciente no perdió el campo visual, sino que tiene neglect, tiene esta negligencia, tiene esta inatención hacia el lado derecho, lo cual definitivamente no es nada bueno porque una rehabilitación en estos pacientes, bueno, la rehabilitación de estos pacientes o en general de los pacientes con secuelas de AVC requiere justamente que el paciente enfoque su atención sobre su lado derecho para que de esta manera pues se recupere mucho mejor. Una forma grave de neglect o de negligencia es una combinación de una hemiasomatognosia. Esta hemiasomatognosia es no reconocer su hemicuerpo afectado, y una anosognosia. Y esta anosognosia es una ignorancia de las alteraciones producidas. Y si bien puede llegar a ser raro que nosotros podamos enfrentarnos a pacientes con anosognosias o hemiasomatognosias, sí nos los vamos a posiblemente terminar encontrando en algún momento. Y es que, ¿cómo sé que mi paciente tiene esta anosognosia? Pues bueno, de nuevo, el paciente sufrió una EVC del lado izquierdo, una EVC de la arteria cerebral media, le da el anosognosia y el paciente tal vez no sufre de alteraciones del lenguaje. El paciente se despierta y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo ya me tengo que ir del hospital. ¿Por qué se tiene que ir del hospital? Es que tengo que ir a trabajar, tengo una junta, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquí y allá y tengo que ir. Y el paciente está haciendo sus planes y pareciera raro porque tiene una hemiparesia del lado derecho y cómo es que él pretende hacer todas esas actividades si tiene una hemiparesia del lado derecho. Pues no es que el paciente se haya vuelto loco, sino que el paciente posiblemente tenga una anosognosia, es decir, ignora que ha tenido o ignora que su lado derecho ha sufrido alguna alteración. O también, muy curiosamente, como también podemos ver una hemiasomatognosia. El paciente no reconoce su hemicuerpo afectado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el paciente tiene igual barba, se tiene que rasurar y el paciente, de nuevo, del lado izquierdo lo hace muy bien, se rasura como si nada y se rasura todo del lado izquierdo y llegando al lado, terminando o pasando el lado derecho, ya no se rasura. Él simplemente ya no se rasura. ¿Por qué? Porque no reconoce su cuerpo, la mitad de su cuerpo afectado. Entonces, esto también es un problema porque, de nuevo, está sufriendo alteraciones en las actividades de la vida diaria y es un problema para para el profesional de la salud porque el paciente, tú le quieres decir, mueva su lado derecho y tal vez lo mueve, pero por imitación no lo está moviendo porque tú lo estás moviendo, pero no tanto porque el paciente reconoce su hemicuerpo. Entonces, es bastante complejo e interesante trabajar con estos
pacientes con hemiasomatognosia y anosognosia. Y pues bueno, aquí un poquito sobre una vista de un corte frontal en el cual podemos nosotros ver la arteria cerebral media. Nosotros vemos justamente la arteria cerebral media y vemos cada una de sus ramificaciones. Así que pues bueno, si nosotros nos percatamos, está cubriendo bastantes zonas de lo que es como les había dicho anteriormente, cubre superficies del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, y justamente en esta zona, recordemos que tenemos a los ganglios basales. Así que si se llega a dar una isquemia sobre esta zona o una hemorragia, pues bueno, terminará afectando a los ganglios basales. Y luego uno de los últimos síndromes vasculares que vamos a ver es cuando el sistema posterior o la arteria posterior se llega a afectar. ¿Qué es lo que sucede cuando la arteria posterior se llega a afectar? En este caso observemos primeramente dónde se encuentra la arteria cerebral posterior. Viene siendo esta que voy a marcar en azul. Esta misma arteria puede llegar hacia lo que es el lóbulo occipital, un poco del lóbulo también temporal, si me lo recuerdo. Así que pues bueno, esta arteria al momento de sufrir una interrupción del flujo sanguíneo, nos va a dar una característica clínica de una hemianopsia otra vez homónima, pérdida visual pérdida del campo visual del mismo lado, y son síntomas también neuropsicológicos y alguna pérdida de la memoria. Esto es de manera lo que acabamos de ver, perdón, de estos síndromes vasculares es de manera muy superficial, pero de hecho hay bastante información relacionada a estos temas en los cuales se llega todavía a comparar los diferentes déficits focales que pueden haber dependiendo de la arteria que se encuentre, en el cual su flujo se encuentre interrumpido. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de tipos de, pues ahora sí que, perdón, cómo detectar el EBC y síndromes vasculares. Así que pues bueno, entonces nos estaríamos viendo en el próximo video, donde vamos a tratar un poquito más ahora sobre el tratamiento de la hemiplegia.